Hay una ley espiritual que dice que podemos interferir en la manera de actuar y de pensar de una persona. Si la usas, puedes obtener resultados inmediatamente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy yo te voy a compartir en este video cuál es el secreto para atraer a tu vida las personas y los eventos que tú quieras. Cómo tú también puedes usar las leyes espirituales y universales, pero tienes que tener mucho cuidado y te aconsejo que te quedes hasta el final del video porque te voy a estar compartiendo qué puede pasar si usas desmedidamente este poder que te ha sido dado. Cuando tú eres conocedor de las leyes universales y te haces consciente de que tus pensamientos pueden atraer personas, situaciones y cosas, y usas esto con intención, te darás cuenta que puedes atraer a tu vida mensajes, llamadas, encuentros con personas en las cuales tú has pensado en un momento determinado. A veces, y a todos nos ha pasado, estamos pensando en un amigo que no vemos hace años y ese amigo nos manda un mensaje. El primer libro de la ley de atracción no fue para nada el secreto. El primer libro de la ley de atracción se llama, como su nombre lo dice, La Ley de Atracción de William Walker. En este libro, William Walker explica la efectividad de la ley de atracción y que funciona exactamente como cualquier otra ley en el universo. Les voy a hacer una pequeña historia para que ustedes vean que esto es verídico y que ustedes también pueden aplicarlo en sus vidas. En el libro, Tu palabra es tu varita mágica, de Florence Scovel Shinn, ella cuenta la historia de una mujer que va a verla y le dice: pronuncia la palabra por mí, porque mi esposo, que nos íbamos a casar el mes que viene, de momento me dijo que no me amaba, que se sentía confundido y se fue. Y aquella mujer tenía muchas emociones, como es lógico, porque dice que después de una relación de 4 años, este hombre se había ido y ella no entendía por qué. Florence le dice a esta mujer: yo quiero que tú actúes como que esto no pasó. Yo quiero que tú actúes como que ese hombre no te dejó. Y esto lo hablábamos en un video anterior cuando Connie Méndez enseñaba cómo solucionar los problemas. Ella decía: no los aceptes. Tú tienes la capacidad de aceptar y de rechazar las situaciones de tu vida y lo que se está manifestando en tu realidad. Lo bueno, lo lindo, lo acepto y lo abrazo. Y lo que no me gusta, lo rechazo. No lo quiero en mi vida y no lo acepto. Y Connie Méndez decía: no lo quiero, no lo acepto y no lo voy a aceptar y no lo abrazo y no se lo cuento a las personas y no llamo por teléfono y no envío mensajes y no lloro y no me deprimo porque no lo acepto. Y si no lo acepto, no pongo esa información en mi mente. Florence le dice a esta mujer: no lo aceptes. Tú sí te vas a casar el mes que viene. Piensa que esto nunca pasó. Le dijo: tú vas a repetir esta afirmación para que tú puedas bajar todas esas emociones. En este momento disuelvo cualquier situación inarmónica y acepto la gracia divina en mi vida. Cuando tú repites afirmaciones, cuando tú decretas con sentimiento, con actitud, tú cambias tu estado de ánimo. Cuando tú eres capaz de cambiar tu estado de ánimo, tú estás vibrando diferente. Y es entonces cuando todo en tu vida va a cambiar. Hemos sido dotados de poderes mentales que si sabemos cómo controlarlos y cómo moldearlos, podremos sin dudas tener un dominio de nuestras emociones. Y ella entiende que lo que temes se expresa en la realidad, porque ese es el funcionamiento de la ley. Si tú tienes miedo, eso es lo que tú atraes. Y si tú estás alineado con ese deseo, entonces eso es lo que tú vas a atraer. Esta mujer se queda pensando porque se da cuenta que con su pensamiento puede calmar sus emociones y por ende su vibración, su frecuencia. Y es entonces cuando la ley de la atracción empieza a trabajar para nosotros y no en nuestra contra. Esta mujer se dio cuenta que ella todo el tiempo tenía miedo de que ese matrimonio no fuera a suceder. Y es entonces que ella descubre y ella dice: entonces esto que me sucedió yo lo atraje, porque dice que ella no se sentía bonita, no se sentía inteligente, no se sentía merecedora de ese amor y de ese matrimonio. Ella descubre que esa era la raíz del problema. El problema no era el hombre. El problema no es que tenemos que hipnotizar al hombre. Ella se da cuenta que todo está en ella
¿Y cuál es la raíz de ese problema? Cómo ella se sentía. Y entonces descubrió que si cambiaba cómo se sentía, todo cambiaría. Al día siguiente se despertó, se maquilló, se vistió y salió a caminar. Fue a diferentes tiendas a escoger los sombreros de la luna de miel como si aquello nunca hubiese sucedido. Con aquel ejercicio mental estaría alineándose a la frecuencia de la plenitud, del amor, de que todo sucede a mi favor. Compró los sombreros de la luna de miel, llegó a la casa, se sentía aliviada. Entendió que lo que ella sentía era lo que ella iba a atraer a su vida y se sentía libre. Toda aquella necesidad, toda aquella emoción de que no me quiere, de que no me llama, todo aquello pasó. Y entonces, cuando ya estaba libre de todo dolor, de toda inquietud, de toda duda, fue entonces cuando sucedió lo que siempre sucede y lo que nos ha pasado a nosotros también, que cuando le quitamos la atención a una persona, esa persona no deja de pensar en nosotros. Y esto está demostrado psicológicamente. Porque cuando llamamos a una persona, cuando le entregamos todo nuestro amor, cuando damos demasiado, esa persona siente que no tiene que hacer nada para merecer todo ese amor. Y se siente grande, se siente importante y siente que no te necesita. Esta mujer, al tener ese miedo tan grande, pues daba más de lo que la otra persona merecía. Al ella quitar la atención sobre el problema y sobre el hombre en sí, cambió el funcionamiento de la ley y cambió todo a su favor. Descubrió que era una persona especial y magnética. Aprendió a valorarse. ¿Y por qué te cuento todo esto? Para usar efectivamente la ley de atracción, lo único que tienes que hacer es cambiar cómo tú te sientes. Lo ha dicho Neville Goddard, lo ha dicho Joseph Murphy, lo hemos visto con las enseñanzas de Connie Méndez, Florence Scovel Shinn, y lo sabes porque lo has visto expresado en tu realidad. Si tienes miedo, atraes a lo que le temes. Y si no te interesa, llega a tu vida. Las cosas que no le prestas atención llegan y se manifiestan. Sin embargo, cuando pones mucha intención, pero pones esa intención con ese miedo, alejas a esa persona o esa situación. Si estás esperando encontrar una persona en específico o ya tú has seleccionado a esa persona, debes de proyectarte en la realidad como que todo ya es. Como que tu deseo ya sucedió. Neville Goddard enseñaba un ejercicio que te enseña a viajar con tu mente hacia dónde está esa persona. Vamos a decir que tú quieres regresar con tu pareja, que terminaron y tú quieres regresar con esa persona. Puedes emplear este ejercicio de Neville. Localiza un objeto que tú puedas ver pero que no puedas tocar, que esté cerca de ti en el salón donde te encuentras. Ya lo hiciste. Yo localicé una lámpara. Ahora cierro los ojos y me imagino que yo me paré de la silla. Ahora yo me estoy imaginando que me paré de la silla y yo fui y encendí la lámpara. Y me sonreí y regresé. Ahora abro los ojos y me doy cuenta que no. Yo estuve aquí, ustedes me vieron. Yo no fui a encender la lámpara. Pero yo puedo hacerlo con el poder creativo de mi imaginación, que es lo que Dios nos dio, o el universo, la sabiduría infinita, para que nosotros podamos hacer uso de las leyes espirituales para crear una realidad. Tú puedes influir en la energía de otra persona cuando tú haces uso de las leyes espirituales para el bien. Tú puedes cerrar los ojos e imaginarte que tú vas hacia donde está esa persona, en un banco, te sientas, conversan, se abrazan, se besan, se reconcilian y todo está feliz. Abres los ojos y te das cuenta que no, que tú estabas ahí, pero tú lo hiciste, tú fuiste y tú cambiaste tu estado de ánimo. Y cuando tú cambias tu estado de ánimo, atraes lo que sientes. Y como te sientes feliz, como te sientes en armonía con esa persona, la atraes a tu vida. Sin embargo, debes de tener mucho cuidado y practicar esto una sola vez. Y tener siempre tus mejores deseos para con esa persona, para que todo suceda bajo la gracia divina y de manera perfecta, para que esto no tenga un efecto kármico en tu vida. Lo que esto significa es que cuando nosotros repetidamente pensamos o hacemos diferentes ejercicios para manipular la energía de una persona, sí, puede que esto sí funcione, porque cuando una persona está más avanzado en el despertar de la conciencia que otra, tiene más fuerza para influir en esta energía. Es lógico. Cuando una persona tiene conocimientos
sobre una ley, sabe cómo aplicarla y puede influir en los pensamientos de otra persona. Sabemos que esto es real, que nosotros podemos direccionar nuestra energía, que si puedes utilizar este ejercicio de Neville o otros ejercicios de manifestación para cambiar la manera en la que tú te sientes respecto a ese problema, a ese evento, tienes que trabajar en ti, nutrirte de energía creadora, nutrirte de cosas que te hagan sentir especial, porque tú eres un ser magnético, tú puedes atraer todo lo que tú quieras. La ley funciona para todo el mundo y la ley es exacta. Lo único que tienes que hacer es saber y entender cómo tú puedes usarla a tu favor. En resumen, si me preguntas, ¿es posible atraer a una persona en específico? ¿Es posible manifestar el amor de una persona? Lo único que puedo decirte es que cambies tú, cambia cómo te sientes, cambia cómo te ves. Hay personas que no son lindas, que no son atractivas físicamente, sin embargo, tienen una personalidad atractiva. Hay personas que todos hemos visto en algún momento de nuestra vida y decimos, esa persona tiene algo, esa persona me llama la atención, esa persona conoce la ley, hace uso de sus dones espirituales que dicen, lo que tú creas de ti es lo que tú expresarás, es lo que los demás percibirán. El que no te quiso te va a querer, el que no te llamó te va a llamar. Es increíble, te vas a volver magnético porque tú vas a haber reparado la raíz del problema, que eres tú. Si tú te empiezas a querer, si tú te empiezas a ocupar de ti, si tú empiezas a amarte y a poner toda esa atención que tú tienes en otra persona, en ti, te sorprenderás del cambio que va a tener tu vida. Te sorprenderás de cómo todas las leyes van a trabajar a tu favor. Y entonces ya no vas a tener que llamar a nadie, ya no vas a tener que rogarle a nadie, ya no vas a tener que ver qué método puedo hacer para que me quieran. Porque esa persona que tú quieres te va a querer. Porque esa llamada que tú estás esperando va a llegar. Porque todo lo que tú quieras va a suceder. Porque todo está en el poder de tu mente. Y es por eso que es muy importante que entiendas que si tú eres capaz de cambiar la manera en la que te sientes, vas a poder cambiar cualquier situación inarmónica. La mujer que fue a visitar a Florence Scovel Shinn y Florence le aconsejó que actuara como que ella se iba a casar en un mes, lo hizo. Fue y compró todos los sombreros de la luna de miel, compró sus vestidos, compró sus zapatos, estaba feliz. Sí, estaba volando en su imaginación. Cambió su estado de ánimo y 2 semanas antes de la boda, el hombre regresó, le pidió perdón, se casaron y fueron felices por siempre. Esas historias existen y esa historia también te puede pasar a ti. Solamente tienes que creerlo. Puedes practicar esto, puedes viajar en tu mente, puedes ver a esa persona, puedes decirle algo, pueden reírse ambos y lo más importante es que te veas al final de esa pequeña conversación mental cómo tú te sientes, ver y percibir cómo te sientes al final de ese encuentro. Pon tu atención no en el problema, sino en la solución. Pon tu atención en la persona en la que tú te quieres convertir. Puedes practicar afirmaciones, decretos poderosos para cambiar tu estado de ánimo. Este video no es acerca de cómo podemos cambiar a la otra persona, sino cómo podemos cambiar nosotros mismos. Porque es la única manera de que todo, absolutamente todo, cambie en nuestra vida. Y si lo ves en tu mente, te aseguro que lo verás en tus manos. Quiero darte las gracias por llegar al final de este video. Te mando un beso grande, te quiero mucho y nos vemos muy pronto con un video nuevo.